señoras y señores, muy distinguida familia García de la Sota y García Ríos. La verdad que poder compartir con gente tan distinguida una ceremonia de esta naturaleza nos conmueve, nos llega hasta el alma, porque además de congratularnos con la arquitecta Marisela García por tan selecta obra que hoy pone al alcance de todos nosotros para admirarla y para apreciarla, la vida nos pone paso a paso diferentes momentos y diferentes pruebas. Hoy creo que con la satisfacción también, después del momento y la preocupación que se pasó con don Napoleón, nos congratulamos con toda la familia por tener la dicha y el privilegio de estar compartiendo con él momentos tan bellos como este y poder ver cómo en medio de esa preocupación se supera el momento para poder disfrutarlo, para poder sentir la dicha de admirar y de compartir con familiares, amigos e invitados estos momentos tan bellos e inolvidables que trascienden más allá de las fronteras de nuestra ciudad, nuestra región, porque esta obra en la que se expresa el pensamiento y el talento de la arquitecta Marisela, no cabe duda que es un lenguaje sublime, que es un lenguaje que se expresa a través precisamente del talento y de la capacidad interpretativa que podamos tener cada uno de nosotros para poder traducir los bellos mensajes plasmados en cada uno de estos cuadros. No cabe duda, arquitecta, que su talento va más allá de lo imaginable. No cabe duda que la inspiración que Dios le ha permitido nos permite hoy reconocerle, admirarla y decirle que gracias a Dios que la tenemos entre nosotros. Gracias a Dios que podemos nosotros los malteses decir orgullosamente que tenemos artistas de su talla y de su calidad. Gracias a Dios que Miguel también lo debe de sentir y pensar, lo debe de disfrutar y sentirse privilegiado de tener una esposa de su calidad. Por eso, hoy en nombre del doctor Humberto Flores Yuy, presidente municipal, les expresamos a todos los presentes el apoyo, la admiración y sobre todo el plan siempre hecho realidad. El mensaje que nos ha venido dando Humberto Flores Yuy, presidente del Republicano Ayuntamiento, se traduce generalmente en hechos, como el día de hoy que tuvimos la oportunidad de tener aquí en nuestra ciudad al señor gobernador, que viniera a entregar mediante un recorrido una serie de obras que benefician a toda la comunidad mantense. Obviamente que muchos de nosotros saldremos beneficiados con estas obras de carácter colectivo, pero bueno, hoy de manera particular tenemos esta obra que nos ocupa, esta hermosa noche, este bello día que aún fresco, que aún lluvioso, creo que nos permite la inspiración más completa y más perfecta poder interpretar lo que hoy nuestra artista expresa en estos hermosos cuadros. Por eso, a nombre del señor presidente municipal, vamos a entregarle un reconocimiento a esta obra que realiza y en la que plasma su talento la arquitecta Marisela, y que a la letra dice lo siguiente: el gobierno municipal de El Mante otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Marisela García Ríos Magari por haber realizado su exposición pictórica Milagros de la Vida,
en la Galería Municipal de Arte Ramón Cano Manilla del 8 de febrero al 9 de marzo del año 2012. Atentamente, doctor Humberto Flores Yui, presidente municipal del Mente. Muchas gracias y muchas felicidades, arquitecta. Y aquí está.